Rafael, un placer como siempre verte de nuevo. Totalmente, tío. Y nada, coméntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que...? Es decir, para que si una persona te conociese, ¿quién eres tú? Bueno, yo no me gusta que me llamen Rafael, me gusta que me llamen Rafa. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces, de dónde eres. Bueno, yo soy de aquí, de Sevilla. Estudié ingeniero industrial, Guay, tío. aquí también en la Universidad de Sevilla. Pero bueno, después de trabajar en varias empresas decidí montar mi compañía, estudié un MBA y eso me metió la semillita de Esto es como dice, ¿no? El veneno, el ¿no? Lo veneno, me tiene o metió no el lo veneno, tiene. Es una cosa que me cuando metió el lo veneno. conoces... Y mira que yo tenía un buen puesto en una compañía norteamericana en Madrid. Tenía un gran puesto, muy valorado, pero me metieron el veneno de la Y empresa ya desde y entonces, desde ya una entonces vez, ahí la liamos, la liamos. otra. Entonces, en el año 2006 empecé mis primeras compañías y al principio, pues, sobre todo apoyándome en mi formación, ingeniería. Exactamente lo que tenía. Y a partir de ahí, bueno, pues me fui desarrollando. A partir del 2008 ya me quedé solo. Al principio empecé con un pequeño socio. Y ya luego, pues, Y ya después empecé a desarrollar mis compañías cada vez mayor. Sobre todo ¿qué, me hice muy qué, conocido qué, haciendo qué, proyectos. qué piensa sobre los socios? Ahora que has comentado, ¿qué piensa a un Bueno, emprendedor tú que está sabes, empezando? Porque esto le esa, gusta, esto le gusta. Normalmente siempre cuando uno empieza algo, siempre quiere, vamos a hacerlo entre dos amigos, vamos a hacerlo entre tres amigos, vamos a hacerlo... bueno, esa pregunta, en verdad, tienes más dado porque tú sabes la respuesta ya. Ya te he No, contado, yo ya te he no, contado lo que me ha no, pasado. pero sobre todo, por ejemplo, en la parte, vamos a partir con la parte de socio, es decir, cuando tú empiezas un proyecto, es bueno ir con otra persona, es bueno hacerlo por tu cuenta, contar con un equipo, estrellarte tú solo, triunfar tú Depende solo. de qué momento de tu vida te cojas. Si te coges con mucho espíritu de empuje, pues es recomendable hacerlo solo y aprovechar tu empuje, porque no todo el mundo tiene el empuje tuyo, ¿eh? Sobre todo si tu motivación empresarial es fuerte. Exactamente. Pero si te coges ya en una época más madura, en la cual tú mismo tienes que ser autocrítico y sabes que Y no tienes el sabes, empuje que tenías antes, es mejor que te apoyes también, en otras te hagas un personas, círculo que te acompañe, ¿eh? Y eso sí, te lo puede dar 1, 2, 3 socios. Pero también es cierto que yo no soy muy defensor del tema de los socios. O sea, realmente yo he tenido muy malas te experiencias. gusta estrellarte tú solo o No triunfar solo. tú solo. Es decir, si me choco yo mismo No y solo. si me sale yo mismo. No tiene... No es lo que yo he aplicado en mi vida porque me han engañado. Eso es el gran Es problema de los delicado, socios. por eso al final está hablando la voz de la experiencia, Sí, porque si tú tuviese la edad que yo tengo ahora mismo, es decir, de donde partes de cero, hubiese cambiado muchas formas sí. de hacer las cosas. Uno, cuando trata de abarcar cada vez más y ve que por sí mismo no puede, el plan B es acudir a socios. Exactamente. El acudir a socios no puede ser un plan B porque tú no puedas abarcar tantos negocios. El que tú quieras acudir a un socio es porque tú desees realmente acudir a A un otro socio en el cual tú compartas también otros intereses, ¿vale? guay. Pero si lo haces por necesidad, por falta de tiempo, Eso es como eso es los mal, bancos. Eso es muy como mal. los bancos, como cuando vas al banco a pedir y te hace falta y es cuando realmente te aprieta. El truco para ir a los bancos es cuando no te haga falta. Es No te decir, hace voy falta. cuando... Es como cuando vas al médico a pedir un seguro. Si tú tienes un seguro y estás malo, vas a ir al médico a pedirlo y ahí te lo van a apretar. Pero si tú vas al seguro y estás vivo, estás bien, no te tienes problemas, y dices, yo me lo voy a sacar por si acaso. No te aprieta. Mira, principalmente lo que ocurre es que la gente no está capacitada para montar compañía. La gente solamente está capacitada para ganar dinero. Entonces, lo que quieren es ganar dinero, En no fin, montar compañía. Entonces, tienes un socio en el cual no te va a acompañar en los momentos malos, solamente en los momentos buenos. Y si no hay momentos buenos, pues se lo vas a inventar a base de o robarte, ¿vale? O engañarte o algo para que los pero para que momentos tú buenos creas. económicos sean para él. O Exactamente. sea que eso, hoy en día hay una carencia enorme de De- interés por crecer y sobre todo por valor a ti mismo, ¿sabes? no, y eso es clave. Hoy en día, al final,
darte cuenta que si no es por ti, tú no tienes que ser autocrítico, tienes que saber cuándo se ha equivocado, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede mejorar y qué no puede mejorar. Pero como estás esperando la aprobación de terceras personas, te hace como dependiente, no dependiente, pero sí como que te importa mucho la opinión del socio, a lo mejor no tiene ni idea ni lo que está diciendo. Realmente el tema de los socios es algo que, para que tú además... Porque eso es muy interesante, porque si te das cuenta, actualmente en España el tema del emprendimiento está abajo, pero cada vez es verdad que se va viendo como, no es muy común, pero sí que es cierto que cada vez hay más personas que emprenden, que tienen un poquito más de interés en hacerlo, y es uno de los, yo muchas personas que conozco que han tenido socios a lo largo de su vida te dicen, si he podido hacerlo yo solo, prefiero hacerlo solo. Si me equivoco yo solo, y si triunfo solo. Mira, es más realmente delicado. la probabilidad de que una compañía se desarrolle es 8 de cada 10 no terminan por desarrollarse. Solamente 2. Es decir, un 80%. Es un 20% de éxito, y cuando pasa los 3 o 5 primeros años, eso se queda en nada. Porque los primeros años son vitales, ¿eh? Tú tienes que desarrollar una imagen corporativa, financiera, de fortaleza ante la banca, porque al final es tu respaldo, y no todo el mundo sabe cuidar eso. Eso es muy importante. Porque la gente, hay muchas personas que saben desarrollar empresas, pero no saben mantener las compañías. Es decir, sabes lo que es la creación principal, pero luego lo que es la estabilización en el tiempo no lo... ¿Por qué? Porque desvalijan las compañías, porque... literal, desvalijan las compañías, diversifican antes de tiempo, cuando la compañía todavía no está estabilizada. Entonces, yo siempre digo que un empresario tiene que tener ambición. Clave. O sea, y de hecho, si hay una palabra que a mí me define, es ambición. Y cuando te preguntarán, seguramente te lo habrán dicho alguna vez en tu vida, pero si tú ya lo tienes todo, en plan, porque... Bueno, yo he pasado de todo, ¿eh? O sea, aquí en España se critica mucho al empresario que tiene sus caídas también, ¿no? Yo también he tenido mi caída en la época de la pandemia. Fue una época dura, ¿eh? Una época dura, sobre todo los sectores, depende también del sector en el que te impliques, ¿no? Pero mi sector, muy afectado. El sector del papel higiénico creció. Creció. Las cotizaciones del papel higiénico estuvo alta. Y los psicólogos, los psiquiatras se hicieron de oro. Madre mía. Pero sí, en mis sectores, Netflix también. Netflix también, que luego pegó una bajada que daba miedo. Yo tengo un amigo que invirtió en Netflix cuando estaba harto, y después de la pandemia pegó una caída también. Sí. ¿Sabes? Es un ejemplo, por ejemplo. Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Y es que la gente ya solamente por invertir ya se creen empresarios. Que va. Entonces, la gente se dejan guiar por la intuición en ese momento. Cuando no saben. Eso se llama Netflix FOMO, ahora. ¿no? FOMO se llama. Es como miedo a perderte el éxito, una cosa así. Es como miedo a perder la ola, ¿no? Ahí está. Eso, pero es que cuando la ola nace, la ola está, ya la has perdido. Ya has perdido. Es como cuando se entere, hay una frase por ahí que dice, cuando lo sepas en la churrería de tu pueblo, véndelo todo. Efectivamente, claro. Ya cuando lo sepa todo el mundo, ya véndelo. Porque cuando la ola ya existe, ya esa ola no es tuya. Ya la ha visto todo el mundo. La ha visto todo el mundo. Entonces, si eso fuera así, todo el mundo sería millonario, todo el mundo sería súper empresario. Solamente hay que estar atento a las noticias. Ya está. ¿Sabes? Al final tiene que tener previsión, tiene que tener visión también, ¿sabes? ¿Y cómo estructura tu año? ¿Lo estructura a día o lo estructura también a largo plazo? Yo hago siempre previsiones entre 3 o a 5 años, depende de con quién yo me siente. Si me siento con fondos de inversión o con banca, pues va a 3 o a 5 años. Yo también lo utilizo, esas herramientas, yo desarrollo mis cuentas de explotación y hago mis previsiones reales, ¿vale? Porque al final no te puedes mentir a ti mismo. Tú tienes que ser consciente de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Totalmente. Tienes que ser consciente, porque si no, al final, eso es crónica de una muerte anunciada. ¿Para qué vas a mentir en nada cuando al final te vas a meter una hostia brutal? Básicamente, va a tener doble de problemas. Tienes el problema por empezar y luego por mantenerte. Entonces, el primer aspecto que un empresario tiene que tener es ambición.
Segundo, no puede tener miedo a desarrollar por sí mismo las compañías. Lo O sea, del no puedes tener miedo, ¿sabes? lo Porque del si tú vas con miedo, ya tiene la... Ya esto tiene, es una selva, tú tienes que ser un león. Porque si tú no, vas a la selva siendo una ovejita, te van a pues comer. estás jodido. ¿sabes? Y entre tiburones, El tiburón es... cuando Entonces, menos... ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que tienes que ser autocrítico, tienes que saber analizar realmente los proyectos. Hay proyectos que, aunque te gusten mucho, no se pueden desarrollar No van a porque salir los bien. números no salen. Entonces, no Por se muy puede uno bonito, empecinar en algo. por muy bonito que tú te pienses que va a salir, esto va... Nada. Si no O sea, es salen los como, números... "Oh, voy a estudiar fisioterapeuta". Bueno, pero es que a lo mejor montar una clínica de fisioterapeuta, pues a lo mejor no es una solución económica o para A no ser, desarrollarte. tiene que ser que te encante y diga tú, aunque no gane dinero, voy a hacer bici. Efectivamente. Ya eso es por pasión, es decir, Claro. pero si tú estás buscando la parte económica, la parte empresarial, tienes que tener en cuenta los números. Los mercados. ¿Qué, Por- qué tiene cotización, qué no tiene, qué demanda, qué no se demanda? Hay un error, por ejemplo, y además te proporciona mucha versatilidad, que es, si tú tienes valor para salir fuera de España, se te abre un mundo de posibilidades. Porque los negocios posibles, por ejemplo, en Marruecos, que está en crecimiento, o en República Dominicana, que son países en vía de desarrollo, Tienes pues más facilidad de cogerlo más desde abajo y escalarlo. tienes posibilidades de coger la experiencia que ha desarrollado tu propio país, tu irte compañero, a otro sitio donde... y desarrollar eso. Exactamente. ¿Vale? Sabes que más o menos los países se van a comportar, ¿no? Dependiendo ya después de la cultura, ¿no? Exactamente, eso también influye bastante. Pero hay que tenerle miedo a salir fuera. Y el empresario, el español, es muy acojonado en eso. La Le gente da tiene miedo miedo salir fuera. Sí, de todos modos se van a morir igualmente. O sea, tú hoy estás manejando una cuenta bancaria y a ti te da exactamente igual la cuenta bancaria si está en Polonia o la tienes ahí al lado, en Sevilla. Eso lo estaba comentando un día. Por ejemplo, el tema de los diseñadores gráficos. Lo estuve yo escuchando una vez, el tema del teletrabajo. Y eso mucha gente no es consciente, pero es una realidad. Es decir, a mí qué más me da que mi diseñador gráfico esté a 30 kilómetros que a 3 millones de kilómetros. Me da lo mismo. Efectivamente. Y si a 3 millones de kilómetros me sale menos que a 30 kilómetros, Bueno, a lo mejor voy a tener un diseñador gráfico jefe a 30 kilómetros para poder comunicarme con él directamente en persona. Porque quiera verlo en persona, porque a mí me gusta hacer trabajos más en persona. Pero sí que es cierto que ese es el motivo por el cual se desarrolló como primera potencia mundial China. China. Pero eso no significa que la mayoría del mobiliario se haga en China, no significa que desaparezca la fábrica de mobiliario en España. Reducirán porque hay gente que quiere ver la fábrica aquí al lado, en directo. En persona. Pero hay otras personas que no valoran eso, los negocios no lo valoran, Me da igual. no lo pagan, ¿vale? Y se desarrolla en China. Ese es el principal motivo, ¿no? Claro, eso igual, por ejemplo, como los zapatos hechos a medida. Eso es. Lo que es el tratamiento del hacer zapatos, hay personas porque les gusta que... Y hay otras personas que dicen, pues a mí me da igual, mi zapato que esté hecho a medida, como que no. Me da lo mismo, si lo tengo hecho a medida, como mientras me quede bien. Entonces la gente hay que perder el miedo también a salir fuera, a los nuevos mercados, porque al final es enriquecedor. A mí me encanta. Aprende también. Yo he desarrollado de otra proyectos en cultura. Sudáfrica, en Chile, en proyectos en países súper chulos, ¿sabes? Que para mí es súper motivador, ¿sí? Es como cuando sales fuera de España, es como lo que ya estoy acostumbrado aquí, me voy a un país que es más fácil hacer, es decir, es más nuevo, y si aquí era duro, allí es más fácil. Bueno, eso en los países en desarrollo, pero por ejemplo, yo estoy haciendo proyectos mucho en Italia, ¿vale? Que ya está bastante desarrollado. Más que nosotros a nivel de diseño y demás, ¿no? Exactamente. Pues también es motivador, porque ¿Cómo es que tú te quieres tú? tienes que formar para poder estar a un nivel superior al que tú estás más acostumbrado, ¿sabes? ¿Cómo se trabaja con los italianos? A mí no me gusta eso, los italianos. Dios mío. Nunca Dios me ha mío. gustado con los italianos. Los italianos, nosotros tenemos una mala experiencia con italianos. Dejaron una deuda bastante grande. Eran de Nápoles. Y La idiosincrasia del latino. ahí te digo, si le pilla a un negocio un poquito más ajustadito de la cuenta, lo deja para 101 días, cao. Claro. Bueno, eso es lo que pasa normalmente en los países latinos. Portugal, España, Italia, Grecia. Son países en los cuales no podemos negar nuestro ADN.
¿sabes? El hurto. El hurto. El hurto. Somos los más listos del mundo, ¿sabes? El hurto. Somos los más listos del mundo, ¿sabes? O nos lo damos de más listos del Exactamente. mundo, ¿sabes? Pero después los países más al norte son países más responsables, más corresponsables. Allí, pues, se puede hacer negocios más serios, ¿eh? Sabes que van a cumplir, que no van a... Sí. Entre los países latinos realmente... Son como más claros, ¿no? De primera hora. En los países latinos lo que pasa es que hay mucho impago, como ha dicho, hay mucho listillo, ¿sabes? Y tiene que ir uno, para cerrar negocios, tiene que ir uno preparado a enfrentarte a lo que sea, pero además tienes que jugar sus cartas, ¿vale? Yo cuando, por ejemplo, he ido a hacer negocios con otros países del norte de Europa o Estados Unidos, que son más serios y demás, nosotros latinos ganamos terreno, porque sabemos negociar. Siempre Allí y cuando no se negocia se negocia mucho, pero no tienes No la tanto capacidad de negociación de los como latinos. aquí. Es real. O sea, realmente, porque además, en medio de una negociación está la psicología y la necesidad. está la psicología, la necesidad, pero se valora mucho también la cercanía. Hombre, claro, darte cuenta. Y nosotros latinos lo conseguimos. Porque tenemos esa facilidad de comunicación. Yo he hecho negocios con indios, con gente, con norteamericanos y demás, y en medio de la negociación he tratado de que haya cercanía personal. Es mucho más fácil. Claro. Díselo a un alemán qué cercanía personal te va a hacer, no te va a hacer cercanía personal ninguna. ¿Sabes? Básicamente, Va al número. Va el ¿sabes? número. 1 más 1 son 2. Efectivamente. Me da igual que te llames Raúl como que te llames Juan Carlos. Pero entonces las relaciones interpersonales a nivel del latino sí, por ejemplo, es algo positivo. Guay. ¿Vale? Siempre y cuando tenga la cabeza ordenada y sea serio, ¿vale? Y no vaya tú ahí pensando ahí en el hurto. Te dicen, ¿cuánto quieres por esa camiseta? Te dicen 100 euros. Y dices, ¿y por 100 camisas? Y a lo mejor te quiere comprar una. Eso es. Dice, ¿cuánto quieres por una? Dice, 100 euros. Y dice, ¿y por 100? Dice, Eso ¿por es. 100 qué? Dice, por 100 camisas. Dice, por 100 camisas. Y ya en su cerebro explota. Y luego te pregunta por una de nuevo. Efectivamente. Para que... Eso pasa mucho, concretamente en el sector mío, que nosotros hacemos sobre todo... Pide una cantidad, pide luego mucha cantidad, luego realmente quiere... Eso dice Nosotros que, hacemos- que si quiere negociar por el reloj, pregúntale por los zapatos. Si quiere negociar por el pantalón, pregúntale por la camisa. No puede preguntarle... Nosotros hacemos, por ejemplo, las expansiones de muchas marcas retail en muchos países y también en hoteles. Y se acercan muchas compañías de retail. Oye, pues nuestra expansión es de 40 tiendas al año en tal. Se te pone el ojo como huevo Claro. frito, ¿sabes? Y te Cuare- hacen apretarte al precio. 40 Pero no tiendas. vas a hacer más de una al año. Al precio de 40. Ah. ¿Sabes? Pero tú ya Esa es una vienes, experiencia pero también. porque tú ya vienes de huerta. Claro, ya Tú viene ya la has de vuelta. vivido. Tú ya Lo he puedes sufrido, contar porque más que vivirlo. Tú dices 40 tiendas, ya ves. Claro, eso realmente se juega mucho con el factor volumen, ¿eh? Y con los hoteles pasa igual, ¿eh? Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto? Es igual. No, yo voy a construir 12 hoteles este año. ¿Y 12 hoteles? ¿Dónde va a construir 12 hoteles? No, 12 Efectivamente. hoteles. Yo tengo previsto aquí. Yo no voy a construir uno. No, porque mira, preséntame la oferta de este hotel. Y en medio de la oferta te lanzan 4 hoteles más. 4 hoteles que a lo mejor no tienen previsión de construirlo hasta dentro de 10 años. Pero ya Pero lo tú ya ahí. lo tienes, tú ya tienes sobre la mesa 5. Y dices tú, bueno, no voy a perder. Y luego, por ejemplo, el tema de los presupuestos con la variación de los materiales. ¿Cómo se presupuesta? No puede distanciar mucho. ¿Tiene una varianza cuando da un presupuesto de ese tipo? Tú, Es como, ahí esto es un cuesta- riesgo. Es un riesgo. Esto cuesta y con esto se termina, aunque tenga que perder hasta los calcetines. Es un riesgo porque realmente, por eso, desde que se presupuesta hasta que se formaliza el contrato, tiene que pasar el mínimo tiempo posible. Y desde que se formaliza el contrato hasta que Hasta que se inicia lo el menos tiempo proyecto, posible. mínimo tiempo posible. Para que Si no haya no, fluctuación tienes de, que... de Claro, los precios. porque además el mundo está así, ¿eh? El mundo Que se está cambia fluctuando todo. O sea, constantemente. bueno, en la pandemia, por ejemplo, los containers pasaron de... Yo pagaba 2.500 euros cada container a la República Dominicana y cuando llegó la pandemia subieron a 15.000 el mismo container. Se Entonces tú ahora eso multiplicó. lo repercute en el precio de cualquier elemento que viaje en ese container, que se tiene que repercutir en el precio. Porque Los precios date cuenta suben, que el transporte al final suben, es un gasto bajan, más. suben, claro. Dios mío. Lo mismo que pueden subir y te pueden meter un problema, lo mismo pueden bajar y puedes dar imagen de que eres una De que persona... de que te has de que quiere- aprovechado. de que quiere aprovechar, ¿sabes? No, y cuando tú al final has cogido, has dado un presupuesto, lo has hecho de esa forma y dices tú, eso pasó, por ejemplo, los guantes, mascarillas, todo ese tipo de...
tú tenías un presupuesto dado y dices, bueno, pero es que esto no... Y sobre todo, lo que pasa es que en España la falta de profesionales que no saben ni siquiera ofertar obras, por ejemplo, Eso es muy importante. se meten en este A mundillo lo mejor tratando es muy de... buen albañil, muy buen fontanero, muy buen alicatador, muy buen... pero a lo mejor no sabe presupuestar Efectivamente, entonces ahora coge, se meten, y te entrampas hasta aquí arriba. coloca el valor de mercado, ¿vale? Por esa falta de profesionalidad de esas personas que no son emprendedores, que realmente son personas venidas a más, ¿vale? Han puesto el primer precio que le han dicho que pongan, Y ahora ve se cómo me sale meten la y ahora tú cuenta. cómo compites contra esas personas. No, pues... Esas personas, ahora mismo, como es gratuito el declarar una empresa en quiebra y automáticamente no pasa absolutamente nada, pues hay muchas empresas que cogen negocios sabiendo que no los van a poder explotar, que van a morir por el camino, Da igual, pero ya han cogido X dinero. El cliente lo pierde. Sí, Y bueno, el otro día lo estaba yo comentando con una tía mía, 90.000 euros había entregado, allí está todavía... Busca la A mí me ha sociedad, pasado, mira, a mí me ha busca la pasado. sociedad, no, la sociedad está en quiebra, los administradores, sí, hay 5 administradores, en 90.000 entre 5 y ahora ponte a buscarlo cada uno. Por eso a mí me gusta mucho también hacer obras más fuera, porque son más serios, también las subcontratas. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, Italia, aunque sea un país latino, son mucho más serios, son más profesionales. Son distintos. Son profesionales. Pero a mí, por ejemplo, aquí en España, yo he cogido proyectos a desarrollar y en una misma obra me han quebrado 3 o 4 compañías. Se han ido sustituyendo unas a otras y han ido quebrando unas con otras. Automáticamente, ¿no? En Sí, plan, se porque quebraba otra. no tienen capacidad. No tienen capacidad. Pero porque estamos en un punto donde no se diferencia, decir, es que para una persona llevar tanta... Es que una persona al principio puede ser albañil, contable, financiero, departamento de marketing, mil cosas distintas. Pero luego tienes que ir, si esta persona es buena en la albañil, déjalo en la parte de albañil. Si esta persona es buena en la parte de diseño, déjalo en diseño. Si esta persona es buena en la parte de limpieza, pues déjalo en limpieza. Y al final como empresario entiendo, y corrígeme si me equivoco, que tienes que dirigir cada punto. El empresario es un coordinador de equipo. Un coordinador de equipo. Y el empresario tiene que saber de todo. Financiación. Pero no mucho de cada cosa. ¿Vale? Entonces, si tú quieres saber mucho de diseño, pues serás diseñador. Pero no será un empresario para dirigir un departamento de diseño. Exactamente. ¿Vale? Pero tienes que saber mantener una conversación con un cliente y atender a un proyecto de diseño en un momento dado. ¿Vale? Que luego, por ejemplo, los últimos detalles o los últimos... Pues esa persona que está más especializada en eso te lo puede dar. ¿No? Pero es que hoy en día el empresario ni siquiera se forma a nivel financiero. Eso es súper importante. Eso lo estaba comentando el otro día con un amigo y le estaba preguntando lo básico. Es decir, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, la sociedad, muchas personas no saben la diferencia entre una tarjeta y la otra. Bueno, es que yo he tenido proveedores que yo le he dicho que yo le pago por una línea de confirming y no sabe lo que es un confirming. No sabes lo que es un confirming. Entonces, si tú no eres empresario y tú no entiendes de modelo de financiamiento, tú acudes a la banca y tú ¿qué le pides a la banca? Dinero. Un préstamo... Un préstamo personal. A un tipo de interés que te van a quitar hasta los zapatos. No tiene sentido. En cambio, si tú eres empresario, sabes que puedes hacer línea de descuento de pagaré o línea de descuento de factura, o puedes hacer un factoring con recursos, sin recursos, con comunicación y sin comunicación al deudor. Tienes que saber que están los confirming pronto pago, los confirming. Entonces, eso se tiene que formar uno, porque si no, tú no puedes hablar de tú a tú con la banca. No puedes. Entonces, si tú no hablas de tú con tu banca, ¿tú cómo estructuras tu empresa? No es imposible. Entonces, tú vas a tener en tu empresa lo que el banco te quiera vender. Claro, porque al final el banco es el que tiene el dinero y el que tiene el dinero Claro. es el que manda. Si tú vienes a pedírmelo, yo te doy esto, pero conectas con... Eso es. Entonces, al final, se resume, parte financiera, tiene que dar una parte. Luego, por ejemplo, el tema de trato con trabajadores o con subcontratas, bueno, porque al final si subcontrata, es un tema delicado, El tema de los recursos humanos y sobre todo el trato con las personas, lo peor que yo llevo. Sí, Hoy casualmente se lo estaba diciendo yo a mi compañero de empresa, que nosotros hemos cambiado mucho la forma de desarrollar la compañía. Mis compañías están empezando a volver a crecer a los mismos volúmenes que antes, pero ya potencia más la subcontratación, porque la gestión de recursos humanos... Que si te comen el problema, que se lo coman ellos. Sobre, y que te facturen.
Y sobre todo porque tú te tienes que focalizar en tu negocio. Tú no te puedes focalizar en los problemas personales de cada uno de tus trabajadores, porque es que se convertía en una auténtica guardería. Yo aquí tuve en Sevilla, nosotros éramos 250 trabajadores. Entonces, un departamento de recursos humanos de 7 personas, administración de 14, gestionando cosas como si fuera una guardería, ¿sabes? Estamos hablando de padres... Es que este me ha hablado mal, pero ¿qué te ha hablado mal? Es que pasaban cosas así. Pero, ¿tú qué le has dicho a él, no? Pues o sea, padres de familia que se amenazan unos a otros, padres de familia que uno se pone a llorar porque el tal... Entonces, yo cuando llegaba a mi compañía, cada vez que hacíamos una ampliación de la compañía y crecía lo que es la oficina, yo siempre decía irme al final. Al último. Al final. Para que no, si vamos a otra nave, yo me voy otra vez. Y yo de aquí me voy a otra vez al final, ¿sabes? Y así te quitaba el problema. Todo qué desastre. Pero, es que el tema ese... Mira, yo con proveedores tampoco suelo tratar, ¿eh? Pero el aspecto más importante que tiene que tener un empresario, incluso más que el tema financiero, es la parte comercial. En plan, el saber lleva un poco para cada persona y que no... Mira, la parte comercial, tú podrás tener un currículum muy bueno, pero los clientes no te van pidiendo tu currículum en papel. Solamente sabes si sabes hacerlo o no sabes hacerlo. El cliente te estrecha la mano y sabe si tú eres formal, si no eres formal y si tú le vas a cumplir o no. Entonces, tú tienes que ganar mucho carácter personal. Es que eso es clave. Y tienes que trasladar realmente el saber que le una personalidad fuerte. El saber que le vas a cumplir y aunque tenga que cruzarte media España, vas a ir y vas a cumplir. Y por supuesto que cuando hay un problema, tú tienes que tener suficiente carácter para poner todo el mundo realmente donde tiene que estar. A reestructurar. Tú ponte aquí. Y a mí no me cuentes historia de tu vida. Tú te pones aquí, haces este trabajo y cuando lo tengas terminado me lo entregas. Eso es. Es que yo tengo un problema. Tú te pones aquí, tú haces este trabajo, cuando te hayas terminado lo entregas. Tú aquí... Yo, como te estoy comentando, estoy en un punto que todo por departamento de una cosa, departamento de otra, y todo intento... Pero a la vez hay que coordinarlo súper bien, porque si no pierde la sensibilidad de los departamentos. Ahora empiezan a hacer lo que quieren, cuando te das cuenta, ellos, los propios trabajadores o la gente que no está cualificada, que no es culpa de ellos, al final te hacen perder años de esfuerzo a montones, a compañías, y se ha convertido en un prostíbulo eso. No, ¿sabes? básicamente. Es un desastre. O sea, realmente un auténtico desastre. Ya no estás vendiendo lo que eras. Tu empresa se llama igual, pero ya no vendes lo mismo. ¿Sabes? Entonces, al final, tío, tienes que ser corresponsable con lo que tú vendes y tienes que cuidar eso. Porque tú le has prometido a un cliente que le vas a hacer y hay que cumplirlo. A la hora esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un empresario y otro. Hay otros empresarios que miran a corto plazo. Quieren ese cliente, quieren ese proyecto y al final acaba mal con el cliente, mal con el proyecto, acaba todo el mundo mal. Pero bueno, ese empresario ha dicho... salido. Bueno, vamos a buscar otro cliente más. Para comprarme el Cayenne me da... Ya está. Vamos a buscar otro cliente más. ¿Sabes? Y cuando lo dejo... Y otro, pero algún día te quedas sin cliente. Porque no tiene constancia a la larga. Claro. Y luego tiene un problema, que los clientes están vivos. Y los clientes te los pueden encontrar en un bar, y te los pueden encontrar en una fiesta. Y el boca a boca funciona mucho, para bien y para mal. No, sí, tanto para bueno como para malo, eso sí es cierto. Pero vamos, en toda Europa, ¿eh? Yo estoy haciendo proyectos en países europeos y esas marcas han llamado a marcas españolas o dominicanas para enterarse de mi currículum. Mañana a las 3 de la tarde tengo yo reunión con un fondo, ¿no? Norteamericano. Ese fondo ya me está pidiendo números y personas y marcas para contactar entre ellos. Y va a preguntar. Ahora, si tú vas por ahí, pues quedando a la primera de cambio mal, pues... Ya nada más que... Mira, eso lo estaba yo comentando el otro día con el jefe de Recursos Humanos sobre las bajas de los trabajadores. Mucha gente no es consciente cuando se dan de baja. Es decir, cualquier empresa, ya a nivel un poquito más grande, para un trabajador te analiza desde redes sociales, te analiza tu vocabulario, te analiza cuántas veces estás de baja, porque eso ya hoy en día digitalizado se puede saber. Todo. Entonces cuando alguien dice, no, yo me voy a dar de baja porque por psicología, tú sabes perfectamente que psicología no es. Una persona que está de baja, tú sabes cuando una persona está bien y cuando no está bien. Pero eso cuando en una empresa tú vas, eso se analiza completo. Te analiza cuántas veces ha dado de baja. Un futbolista, cuando se ficha por un equipo, se hace un reconocimiento médico, una de las cosas que yo, la verdad es que me da más pena de todo, en España principalmente, porque a mí me encantaría desarrollar más compañías aquí, y al final yo me estoy desarrollando en otros países, es que es la falta de ambición de la gente.
sea, da igual que tú quieras ser empresario o quieras ser trabajador. Tienes que tener ambición. Es que Si quieres ser trabajador nómina, ten ambición Para por crecer en la escala de la compañía. Si eres empresario, ten ambición para crecer tu compañía. Pero la gente no tiene ambición. La gente lo único que quiere es pedirse la baja a la primera de cambio, tío. Entonces eso no te motiva nada. Eso es interesante. Eso daría para hacer un vídeo aparte, otro podcast aparte de esto, solamente comentando anécdotas del trabajo, situaciones que han ocurrido que tú dices, pero esto cómo es. Pero sabes que primero lo que ocurre es que aquí se incentiva mucho el no producir. El paro en España se paga muy bien o muy mal para el empresario. Depende. Entonces a la gente no le interesa producir tanto. Por eso el tejido productivo cae en esos países. No, si te fías, al final la deuda de España, solamente, el otro día estaba yo en el registro, solamente tenía que ver los tacos de papeles que había allí, que daba miedo. Yo me pregunté, nadie se ha preguntado si esto sale ardiendo mañana. Papeles, montaña, digo, así funciona el país en el que vivimos. Es una pena, tío, que España solamente viva del turismo, principalmente. Antes nosotros teníamos fábricas propias. Se están desarrollando los empresarios que tienen. Bueno, yo me he llevado mis fábricas a República Dominicana, ¿no? Afuera. Y yo estoy creando empleo en Italia, a italianos. ¿Por qué? Yo se lo ofrezco a españoles que se quieren, pero la gente no quiere ir. Entonces, ¿por qué? Pues porque se paga un paro alto. Entonces, bueno. También eso te dictamina el nivel del país. No todos los países se pueden permitir pagar ese paro, ¿no? Por una parte buena, por parte mala. Pero después, a nivel de producción, los países necesitan tejido productivo. Es súper importante. Es súper importante. El PIB de un país se determina entre producción, turismo, todo. Es decir, si no se produce en el país, tienes que motivar a la gente. Va devalorando. Tienes que motivar a la gente para que la gente monte en empresas y creen empleo. Si solamente te tienes que dar cuenta el sistema educativo que tenemos actualmente. Es decir, sistema educativo que no sirve para nada. La tabla periódica de los elementos no te lo vas a utilizar en la vida. No, mira, yo siempre me pongo la misma situación. Yo estuve estudiando inglés, pues desde que entra con 6 años, 6, 7 años, hasta que sale con 16, 17, 18 años más o menos. Y tú no aprendes realmente inglés para poder comunicarte fácilmente, o al menos, yo no sé hoy en día, pero te pegas tanto tiempo. Los idiomas, por ejemplo, es súper importante. Para un empresario, para crecer, idiomas y saber de comunicación, por ejemplo, potenciar ese tipo de herramientas, ¿no? Sociales, que es súper bueno. Ahora, yo te puedo decir ahora mismo la tabla periódica de los elementos de memoria porque se me quedó. ¿De memoria? ¿Y sabes cuántas veces la he utilizado? 0 veces en mi vida, ¿sabes? Pero eso no es... los nombres de los ríos de España te lo puedo decir ahora mismo. Y ¿sabes? no la he utilizado y nunca. yo aquí quiero... Entonces, al final, ¿te preparan para eso? No te preparan para montar empresas. ¿Sabes? ¿Qué es lo que produce? Pues nada, vamos a terminar aquí esta conversación. Haremos la segunda parte. Muy bien. Si a la gente le ha gustado, que lo comente cuál es la parte del contenido que más le gustó. Y veremos una segunda parte, que es bastante interesante el tema tuyo. Y vamos a ver también la parte de anécdotas, historia, que va a ser más graciosa. Te va a asustar. Bueno, mil gracias. Un placer, como siempre, tenerte. Y nos vemos muy pronto. Un saludo y sean felices.